que es grande y temible. O sea, acuérdense del Señor que es grande y temible. Y peleen por sus hermanos, por sus hijos e hijas, por sus esposas y sus hogares. Entonces aquí la clave es acordarnos de todo lo que el Señor ha hecho. Acordarnos que el Señor es grande, que el Señor es temible. Recordar todas esas ocasiones que el Señor siempre nos ha ayudado. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, pues que nosotros no se trata de pelear como lo hacíamos antes, porque antes si era de machete o de a puño, nos íbamos pues con otras personas a pelear y a defender, y lo que hacíamos era agravar la situación. Recuerde lo que nuestro Señor Jesucristo nos ha enseñado, que no devolvamos mal por mal, sino que al contrario, devolvamos el mal por bien. Entonces el Señor también nos está enseñando en esto a cómo debemos pelear, cómo debemos enfrentar esas batallas. Entonces, uno de ellos es acordándonos de situaciones pasadas. Cuando uno es nuevo en el Evangelio y uno oye hablar y todas las proezas y todas las situaciones que le ha pasado a los pastores, que hablan de cómo lo levantó, de cómo lo restauró, y uno diciendo tan nuevo, pero ¿y el Señor qué ha hecho por mí, cierto? Porque pues apenas estoy empezando. Pero si entramos en retrospectiva y miramos situaciones, uno, si estoy acá es porque el Señor ha hecho algo grande. Si no hubiera sido por Él, mi vida hubiera sido, en mi caso, lo que me hubiera sido, hubiera muerto hacía muchos años. No solamente en accidentes de tránsito, cuando por imprudencias o imprudencias de otras personas, o estaba bajo efectos del alcohol, la embarraba, ¿cierto? Eh, Cuando resultaban situaciones donde uno se atrasaba y de pronto veía que unos segundos más adelante ese retraso pasaba algo, alguien se tragó un pare, eh, pasó algo que si uno dice, uy, si ese retraso no hubiera existido, yo hubiera estado ahí involucrado en ese accidente o me hubieran llevado por delante, por ejemplo, ¿cierto? Y en ese tiempo no era inconverso. Y veo la mano del Señor ahí. Veo la mano del Señor en esas situaciones de que nos ha estado protegiendo, ¿sí? En situaciones. Entonces, si estamos acá es porque el Señor ha actuado, teniendo en cuenta de que toda nuestra vida son milagros, son pequeños milagros que se suman unos a otros. Entonces no estamos acá por casualidad. El Señor ha estado trabajando por nosotros y lo sigue haciendo y eso debemos recordarlo siempre. Ahora que ya conocemos al Señor, vemos con claridad esas situaciones y vemos la mano de Él claramente. Cómo ante situaciones de escasez nosotros hemos podido avanzar, cómo hemos podido estar acá y gracias a Él. Entonces eso tenemos que tenerlo siempre presente. Y el Señor nos lo recuerda. Por ejemplo, en los Salmos 119, unos salmos muy bonitos, hay unos pasajes que a mí siempre me han impactado están relacionados con esto. Salmo 119, 52 dice, por ejemplo, me acuerdo, Señor, de tus juicios de antaño y encuentro consuelo en ellos. Entonces nos lleva a recordar lo que el Señor está haciendo. Otro pasaje dice, antes de sufrir anduve descarriado, pero ahora obedezco tu palabra. Donde vemos también que ese sufrimiento que nosotros pasamos hace parte de esa enseñanza, hace parte de ese proceso, porque si no hubiera sido por eso, nosotros seguiríamos en la misma situación, en la misma tónica, pero gracias a eso el Señor nos lleva no solamente a reconocerlo, sino también a saber que si estamos pasando por una prueba, es una oportunidad, ¿cierto? Antes, ante esos problemas nosotros los llamábamos aquí coloquialmente chicharrones. No, es que tengo un chicharrón con tal situación. Pero hemos aprendido que esos mal llamados chicharrones son oportunidades donde el Señor nos está poniendo a prueba para que podamos también mejorar, ¿cierto? Dice para mí es más valiosa tu enseñanza que millares de monedas de oro y plata. Y esa enseñanza del Señor es la que nosotros debemos transmitirle a nuestros hijos, a nuestra familia, a nuestros hermanos, animarnos unos a otros para que no desfallezcamos, sino que al contrario estemos alerta en cada momento, ¿sí? En todo tiempo aprender a pelear en el Señor, ¿cierto? Como les comentaba, no es con los puños, no es con espada, no es con machete, no es con insultos, como tal vez lo hicimos en alguna ocasión, ¿sí? Sino que es a la manera del Señor. Entonces también en un pasaje de Segunda de Crónicas 20:15
nos dice cómo es esta pelea, y dice así: y dijo Jaasiel, escuchen habitantes de Judá y Jerusalén, y escuchen también ustedes, rey Josafat, así dice el Señor, no tengan miedo ni se acobarden cuando vean ese gran ejército, porque la batalla no es de ustedes, sino mía. Entonces aquí también nos está recordando el Señor que Él pelea por nosotros, que Él pelea nuestras batallas y que nosotros debemos estar pegaditos de Él, esperar la instrucción de Él, porque Él nos dará la instrucción de cómo debe ser esa batalla. Y aquí teníamos al rey Josafat, que estaba rodeado por muchos ejércitos, tres pueblos que lo invadieron, y él no sabía cómo hacer porque no tenía cómo, no tenía ni el personal, no tenía ni el armamento, no tenía cómo enfrentarse a ese gran ejército, y él acudió al Señor, y el Señor le dio la instrucción. Nosotros también debemos hacer eso cuando estemos en una situación. ¿A quién debemos acudir? Acudir primero al Señor. Y es algo que debemos practicar todos los días, porque en nuestros quehaceres y en nuestras carreras, nosotros a quién acudimos. Primeramente, lo hacemos en nuestras fuerzas, en nuestras emociones, hacemos todo lo que está a nuestro alcance. Y ya cuando vemos que ya no hay nada que hacer y vemos que ya todo está agotado, por último, acudimos al Señor. ¿Sí? Cuando ya de pronto la hemos embarrado, cuando nos hemos endeudado, cuando hemos de pronto le hecho daño a alguien, ¿sí? Pero a pesar de eso, pues el Señor actúa, ¿cierto? Pero no debería ser así. El Señor debería ser lo primero, nuestra primera opción ante cualquier situación que se esté presentando. Nosotros deberíamos estar siempre atentos, alertas, analizando la situación, lo que esté sucediendo siempre en todo momento con respecto a nuestra familia, con respecto a nuestros hijos, estar viendo qué está sucediendo alrededor de ellos, estar interesados en su entorno. Deberíamos conocer todo de ellos, pero desafortunadamente, y como lo hemos visto en estos devocionales, muchas veces por nuestras ocupaciones, por el afán de proveer, por el afán de todos los días lo que suceden, ¿cierto? Nos enredamos, el enemigo nos ocupa y descuidamos a nuestra familia y solamente nos ocupamos de un aspecto que es el proveer económicamente y descuidamos los otros. Lo digo con conocimiento de causa personalmente porque me sucede mucho. Me sucede mucho en mi trabajo, me envuelve y por cumplirle a los clientes y cumplir otras obligaciones, pongo en segundo lugar mi familia. Y pues es algo que nosotros debemos aprender, ¿sí? A poner nuestras vidas en prioridad. Entonces, nos enseñan muchas veces, dicen, no, primero tiene que estar el Señor, ¿cierto? En primer lugar. Pero si el Señor está primero es porque lo ponemos a competir con otras cosas, ¿sí? El Señor no debe ser primero, el Señor debe ser todo, y de ahí para abajo todo se arregla si nosotros en verdad aprendemos a poner esas prioridades en orden, a poner nuestra casa en orden. Por eso pues es importante aprender a pelear de la manera del Señor, saber que la batalla no es de nosotros, sino que la batalla es de Él. Ahí abajito en 2 Crónicas 20:17 también dice: pero ustedes no tendrán que intervenir en esta batalla, simplemente quédense quietos en sus puestos para que vean la salvación que el Señor les dará, que el Señor nos lo está prometiendo. Todo esto va a pasar y yo voy a salvarlos. Yo voy a pelear por ustedes. Y ese quedarse quietos no es quedarse manicruzado y no, aquí esperando que el Señor haga, no. Es quedarnos quietos en nuestros puestos porque el Señor nos ha designado unas misiones, nos ha designado a cada uno de nosotros unas funciones y debemos estar quietos en esas funciones, esperando en el Señor, sí, pero haciendo lo que el Señor nos ha mandado, lo que el Señor nos ha ordenado. Dice, habitantes de Judá y de Jerusalén, no tengan miedo ni se acobarden, salgan mañana contra ellos, porque el Señor estará con ustedes. ¿Sí? Da la orden, vayan, ¿cierto? Pero vamos con el Señor, no vamos a ir solos. Vamos, en este caso, el Espíritu Santo nos guía, nos da palabra, sea cual sea la situación, nosotros debemos primero acudir a Él, acudir en oración, ¿sí? Y en este caso, Nehemías, que es el que escribe este pasaje guía donde dice que nos acordemos del Señor, él tiene la autoridad para pedir eso porque él, si analizamos la vida de quien fue Nehemías, pues fue una persona de oración.
No solamente fue un planeador, como nos enseñan muchos cursos donde lo ponen a él como un ejemplo de planeación y de liderazgo para sacar proyectos adelante, ¿no? También fue una persona de oración porque él, imagínense siendo el copero del rey, que todos los días tenía que probar la comida. Entonces, ¿por cuántos años estuvo así? Me imagino que por muchos años. Y cada comida era una oportunidad de morir. Entonces yo creo que él cada comida se encomendaba al Señor y le oraba. Y esto lo ayudó a que viera su poder. Porque ¿cuántas oportunidades tenía él de morir en el día? Pues si el rey comía 3 veces al día, mínimo eran tres, ¿cierto? Pero si era un rey que estaba comiendo constantemente, entonces podría ser 5, 6, 7 oportunidades de morir en un solo día. Y todos los días, este señor era un personaje de oración. Y él ver con sus oraciones contestadas y todo eso lo hizo fortalecerse mucho más y saber en quién estaba confiando. Y esa misma autoridad moral que él tenía para hacer eso es la que le está transmitiendo acá a su pueblo. Entonces nosotros también debemos incrementar nuestra oración y saber que somos gente de oración, que el Señor nos está respondiendo, que el Señor nos está cuidando, que el Señor siempre está con nosotros y que Él está haciendo esa obra en nosotros. ¿Sí? Complementando esta, esta enseñanza, vemos también como en Deuteronomio 6 del 6 al 9, aquí es cuando el Señor le está dando los mandamientos a su pueblo. Moisés le habla y siempre les dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Sí? Entonces nos manda que nos grabemos esas palabras, que siempre las tengamos en nuestro corazón, que siempre tengamos presente la palabra de Dios, lo que Él ha hecho, sus proezas, y que se las enseñemos a nuestra familia, a nuestros hijos, que siempre tengamos presente todo lo que Él ha hecho. Y es una instrucción que Él nos da para que constantemente le estemos conversando con ellos. No enseñándoles qué tan bueno soy, qué tan santo soy y todo eso, no, es enseñando lo que el Señor dice, porque es en su palabra en donde nosotros debemos deleitarnos. No es una serie de normas y de ritos como de pronto lo tomaron en ese tiempo, porque recordemos que los judíos, sobre todo los sacerdotes, se ataban en la frente unas cajitas que tenían la palabra de Dios y unos flecos donde estaban con unas borlas y donde en ellas siempre estaba la palabra de Dios y hasta las hacían bien grandototas, pero lo hacían era como por ostentar, como para decir, vean cómo soy de santo, vean, tengo la palabra, ¿cierto? Les gustaba parecer más que ser. Y aquí el Señor nos manda es a que seamos, a que si nosotros confiamos en el Señor y de verdad lo hacemos, siempre estaremos enseñando con nuestro ejemplo, porque cuando nuestros hijos o nuestra familia nos vean, la manera en que reaccionamos, la manera en que actuamos, y si ven que lo primero que hacemos en toda situación es poner al Señor por delante, también lo harán, ¿sí? Porque el ejemplo es la mejor manera de enseñar. Más que estar llenando de palabrerías que muchas veces se convierten en cantaleta, ¿cierto? Lo que tenemos que hacer es dar el ejemplo, ¿sí? Eh, Como decían por ahí, se le atribuye a Francisco de Asís que decía, en todo tiempo predica y si es necesario habla, ¿cierto? Entonces, la mejor predicación son nuestras acciones. ¿Qué estamos haciendo? ¿Sí? Y si eso que estamos haciendo en verdad está impactando a los que están a nuestro alrededor. En este caso, se trata de impactar a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a nuestros padres. Si estamos en un entorno de oficina, impactar a nuestros compañeros, donde sea que estemos y que estemos siempre andando de la mano del Señor. La palabra de Dios debe estar en todo, ¿sí? No solamente en las cosas de la iglesia, no solamente en ciertos aspectos, ¿sí? Sino en todo, por pequeñito que sea. Si nosotros nos acostumbramos a estar siempre con la mano de Dios, va a ser todo más sencillo porque no tenemos que esperar hasta por la noche que
es cuando, o por la mañana, que es cuando voy a hacer mi devocional o cuando me voy a acostar, sino que en toda situación, a cualquier hora del día, donde esté, tengo a la mano su palabra. Si la he meditado, si la he memorizado, el Señor en cualquier momento me traerá los pasajes claves que necesito en cada momento. Y aprenderé a dejar de reaccionar, que todas nuestras vidas, ¿cuántos años de nuestras vidas aprendimos a que ante cualquier situación reaccionábamos? ¿Sí? Nos tocaban algo y pronto una vez brincábamos y venga para acá, ¿cómo es que es? ¿Cierto? Pero ahora ya si tenemos la palabra a flor de labio, como dice, sabremos qué decir o qué callar en esos momentos, porque no necesariamente se debe hablar y hablar y hablar, sino más bien callar, esperar, analizar y con la guía de Dios saber cómo responder. Señor, queremos darte muchas gracias, Señor, por esta oportunidad, Papito Dios, donde tú nos enseñas, Señor, cómo debe ser la pelea, que la batalla, Señor, es tuya y tú nos das la instrucción, Señor, para pararnos de la manera adecuada frente al enemigo, Papito Dios. Sabemos que no es fácil, Papito Dios, porque es muy difícil, Señor, derrotar un enemigo interno y es la manera en que yo siempre he hecho las cosas. Así lo he hecho yo, así soy yo, Señor. Y ese es el enemigo más difícil que tenemos por derrotar. Pero cuando decidimos, Señor, entregarnos a ti y dejar que tú obres, que tú pelees por nosotros, Señor, y estar atentos a tu instrucción, vemos, Señor, que es más fácil, Papito Dios, poder pasar cualquier situación. Saber, Señor, que tú estás ahí, Papito Dios. No quiere decir que dejemos a un lado las emociones, que dejemos a un lado, Señor, lo que sentimos. Porque si tú las pusiste ahí, Señor, es por algo, porque también nos sirven de defensa o nos sirven, Señor, en cualquier momento. Sino que aprendamos a descansar y a confiar, acordándonos, Señor, siempre de tu grandeza, acordándonos siempre de tu gran amor por nosotros, acordándonos, Señor, que no es por lo que nosotros hicimos, sino por lo que tú hiciste en la cruz, Señor. Y es gracias a ello, Señor, que nosotros tenemos esa fuerza, Papito Dios, para continuar, porque tú lo hiciste por nosotros, Señor. Nosotros no tuvimos que hacer nada. Todo ya está hecho, Señor. Y eres tú, Papito Dios, el que estás peleando y nos estás mostrando, Señor, cómo aprender a batallar contigo, de tu mano, bajo la dirección de tu Santo Espíritu. Ponemos este tiempo en tu altar en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, Joshua. Todos suyos nuevamente. Muchas gracias, hermano Luis. Dios le bendiga. Katica, adelante. Muchas gracias. Muy buenos días para todos. Hoy, como el pastor nos ha indicado, tenemos el gran privilegio de unirnos a tomar la cena del Señor. Y yo me acuerdo que en un tiempo eso fue algo tan como distante, pero eso ha llegado a ser algo que podemos hacer y acercarnos diariamente si queremos, cada semana, pero la palabra de Dios dice, cada vez que comen este pan y beban esta copa, entonces entendemos que podemos reunirnos aún. ¿Se acuerda antes durante la pandemia aprendimos que podemos hacer a reunirnos en la mesa, a la mesa del Señor, aún estando uno aparte uno del otro, pero es como es algo tan espiritual. Podemos hacerlo en la presencia del Señor cada uno. Si usted preparó su pancito y su copita, entonces téngalo listo a la mano porque vamos a aceptar la invitación del Señor en esta mañana de tomar la cena juntos. Algo tan espiritual, Señor, que eso nos lleva a tu presencia, porque ya no dependemos si estamos todos sentados juntos en un lugar. Como es algo espiritual, Señor, podemos hacerlo aún estando en varios países como estamos en esta mañana, varios lugares, en muchas diferentes casas, Señor, pero en el Espíritu estamos juntos contigo. Gracias, Señor, por esa invitación. Gracias que tú nos invites a unirnos contigo
Y hoy tenemos este privilegio de recibir la cena del Señor. Esas cosas que en lo natural que tú nos has dejado. Pan, fruto de la vid. Señor, gracias. Y Señor, entendemos que el poder que recibimos por hacer esto en tu nombre es grande y tiene mucho efecto en nuestras vidas. Señor, cuando tú estabas en la mesa con tus discípulos, fue un momento trascendental. Y aquí o ahora, Señor, es un momento trascendental. Tú dijiste, Señor, a tus discípulos, esto es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Y Señor, en esta mañana tomamos este pan en memoria de ti, acordando, Señor, qué fue que hiciste tú en la cruz. Tú tomaste nuestro lugar. Ese pan representa tu cuerpo. Ese pan, Señor, es un pan en lo natural, pero para nosotros es un símbolo de lo que tú hiciste. Y nos hace acordar, Señor, tú lo hiciste voluntariamente. Diste tu vida por nosotros. No llamaste a ninguno de los ángeles que estaban listos para rescatarle. Tú lo hiciste por amor a nosotros. Recibiste golpes, maltrato, insultos. Llevaste, Señor, en tu cuerpo nuestros pecados. Gracias, Señor. Gracias por llevar en la cruz nuestro pecado, sufrir todas nuestras enfermedades y podemos recibir perdón, recibir sanidad. Señor, gracias. Tome el pan, comemos juntos, dando gracias, Señor, por este momento. Señor, gracias, comemos el pan. En la mesa había una copa y la copa representa el nuevo pacto. Señor, tú eres un Dios de pactos. Y tú dijiste, esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo. Un acuerdo confirmado con mi sangre. Haga esto en memoria de mí todas las veces que la beben. Gracias por el pacto. Hoy renovamos, al tomar esta copa, renovamos este pacto. Pacto entre tú, Señor, y nosotros. El pacto que podemos renovar en esta mañana. Ese pacto entre Dios y su pueblo. Y somos tu pueblo, Señor. Gracias por el poder de la sangre de Cristo. Señor, si supiéramos en toda su totalidad el poder, quedaríamos mucho más agradecidos. Señor, gracias que es por el pecado necesitábamos y necesitamos ese sacrificio de sangre. La sangre que perdona, que nos limpia. Gracias, Señor. Gracias también por la protección de la sangre. Tu sangre nos protege. Es nuestra cobertura, Señor. Gracias, Señor. Tomamos esta copa en memoria de ti, Señor. Y como dice tu palabra, lo hacemos, cuando lo hacemos, anunciamos la muerte del Señor. Hoy estamos diciendo a Satanás, nosotros creemos en la muerte y en la resurrección de Jesucristo.
y lo hacemos en memoria de Él. Y haciendo eso, establecemos el reino de Dios en nuestra casa, en nuestro entorno. Y lo hacemos en esta mañana en tu nombre, Señor. Gracias. Tomamos la copa dando gracias al Señor. Gracias, Señor. No es un ritual, no es un rito más. Es un momento que tiene tanto significado para nosotros, tus hijos, porque cada vez que lo hacemos, acordamos, es una vez más, pero es una vez menos, porque tú ya nos dijiste que lo podemos hacer hasta que tú vengas. Esperamos tu venida, Señor, tal vez hoy. Gracias, Señor. Amén y amén. Muchas gracias, Katica. Mis hermanos, pues con esto culminamos el devocional del día de hoy. No olvides llegar puntualmente a a tu congregación, donde sea que te reúnas. Y pues los que estamos aquí en Armenia, pues nos vemos a las 9 en puntito en Oasis de Vida. Bueno, les mandamos un fuerte abrazo a todos. Nos vemos más tarde por la noche. Igualmente, vamos a celebrar la Cena del Señor, así que preparen los elementos. Bueno, un fuerte Bueno, abrazo a todos. Dios les bendiga. Muchas gracias, hermano Amén, Luis, amén. Gracias, hermanita Dios los Laura. bendiga. Dios les bendiga. Dios les bendiga.